Es momento de hablar sobre las diversas formas en las que la sexualidad de un humano se puede expresar y cómo se le llama a cada una de estas expresiones para evitar confusiones, en especial si se intenta hablar o explicar a niños o adolescentes. Inicialmente queríamos hablar sobre cómo dialogar sobre la orientación sexual con los niños, revisando a un nivel científico neuronal histórico las prácticas no heterosexuales, o sea, no entre hombre y mujer exclusivamente. Pero nos dimos cuenta que es necesario primero definir y aclarar ciertos términos que ahora se usan antes de aprender esa tarea. Por lo que hoy mostraremos las variantes más conocidas de la diversidad sexual de un modo concreto, para que tú como oyente no vuelvas a tener dudas sobre algún término o tengas una guía confiable a la cual puedas regresar si alguna vez confundes algún nombre o no entiendes por completo la diferencia entre sexo y género o género y orientación sexual. Entonces, primero hay que hacer la diferenciación entre sexo, orientación sexual y género, antes de explicar qué son todas las letras de la comunidad LGBTIQ+. Con esto en mente, ¿qué es el sexo? El sexo es la condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. En los humanos los catalogamos como hombre o mujer. O sea que el sexo es definido por los genes y es la mera expresión de un cuerpo masculino o femenino. Pero esto no define la orientación sexual. Entonces, ¿qué es la orientación sexual? La orientación sexual es la tendencia que tiene una persona al sentir atracción por personas de tu mismo u otro sexo. Como es sabido actualmente, la orientación sexual se expresa en un espectro más amplio que homosexual, es decir, que te gustan las personas del mismo sexo, o heterosexual, es decir, que te gustan las personas del sexo contrario. No es blanco ni es negro, sino una escala de grises. Y la mayoría de los humanos nos encontramos dentro de dicho espectro. La orientación sexual que se tiene parece ser que depende de muchos factores, como la bioquímica producida por la madre mientras está embarazada y también factores genéticos, podrían ser hereditarios algunos rasgos. No es como que haya un gen homosexual, pero se ha visto que una variación específica en los cromosomas X y Y es algo común entre las personas homosexuales. Tu orientación sexual no está definida por los actos que lleves a cabo, sino por las sensaciones que obtengas con la interacción de diferentes personas. De alguna forma es algo que tú no eliges, solamente lo sientes. Por ejemplo, si un hombre se besa con un hombre, pero no siente ningún tipo de atracción, eso no lo hace homosexual. Pero si un hombre que se besa con muchas mujeres solo siente emoción y atracción cuando ve a un hombre, se podría decir que él sí es homosexual. La preferencia sexual no es lo mismo que el género. El género tiene que ver con tu personalidad, con el cómo te defines y lo que expresas sobre el cómo te percibes con los demás. Y por lo general esto se divide en identidad de género y expresión de género, siendo la identidad todo aquello que te ha definido y tú eliges que te defina, como por ejemplo la cultura, tu círculo social, tus propios pensamientos y sensaciones. Todo esto moldea tu género. Por estos motivos, tu género puede estar cambiando, pues el género es una construcción que tú haces conforme todo tu contexto, es un constructo y este empieza a construirse a partir de los 3 años, en particular con lo que se les enseña a los niños sobre lo que hace un hombre y lo que hace una mujer, pero también con las expectativas que los padres tienen desde antes de nacer, los niños. Y gracias a esto usualmente se considera que hay dos géneros, que es el del hombre y que es el de la mujer. A esto se le llama cisgénero. Es esa palabra que utilizamos para describir a una persona cuya identidad sexual o de género coincide con aquella que le asignaron al nacer. Y el cisgénero por lo general se educa o se le dice como desde en el cómo vestir, en qué tan grande es su cabello, el cómo actuar, con qué juguetes, etcétera, ¿no? Claro. No obstante, es muy diferente
el cómo tú te sientes a lo que muestras, ya sea porque tienes miedo de ser juzgado, o te da flojera dar explicaciones, o lo sientes innecesario, o te gusta dar cierta imagen de ti mismo ante los otros. Tú puedes expresar tu género a los demás de una manera muy diferente a la cual verdaderamente te sientes. Y aunque tú no te percibas a ti mismo de una forma definida, con tu rol de hombre o mujer tal y cual lo estipula la sociedad, o los comerciales de algún juguete, o las creencias de tu abuelita, puedes estar conforme y sentirte bien expresando tu género como la de un hombre o mujer binarios. Binario en este contexto quiere decir que se compone de dos elementos, y en este sentido quiere decir que se adapta a los roles definidos, ya sea de mujer o de hombre, es decir, solo dos roles. Hoy no estamos aquí para discutir si esto es verdad, o si hacen falta estudios, o si estamos de acuerdo o no con que hay muchos roles de género, etc. Solamente queremos contextualizar el panorama actual sobre la diversidad sexual, para que tú como individuo sepas de qué hablamos en próximos videos, donde ahondaremos más a fondo sobre ciertos temas, y también para que cuando escuches algo sobre el movimiento LGBTIQ+, sepas a qué se refieren todas esas siglas. Entonces, ahora sí, ¿qué quiere decir el acrónimo LGBTIQ+? La L, lesbiana. La G, gay. Las lesbianas son las mujeres que tienen su orientación sexual hacia personas del mismo sexo. Los gays son los hombres que tienen su orientación sexual hacia personas del mismo sexo. La B, bisexual. Es una persona que siente atracción por personas de uno u otro sexo. El transgénero esto corresponde a la T. Aquí tenemos 3 T's, ¿no? Transgénero son las personas que nacen con cierto sexo, es decir, sus expresiones corporales y sus genitales señalan que son hombres o mujeres, pero su identidad de género no corresponde con su cuerpo. Otra T, transexual, son las personas que hacen un cambio de sexo porque no se identifican con el sexo con el que nacieron y deciden recurrir a tratamientos hormonales y o quirúrgicos. Y una T más, que es travesti. Un travesti es alguien que gusta de vestirse y actuar con ciertos manerismos del sexo opuesto, pero su orientación sexual puede ser cualquiera. Es decir, puede ser bisexual, homosexual, heterosexual, pero le gusta vestirse de cierta forma, ¿no? O actuar de cierta forma. Luego, en la I, son las personas intersexuales, que estas son unas personas que tienen una discrepancia a nivel cromosómico que les hace externar rasgos físicos de sexo masculino y femenino, ocasionando que tengan los dos órganos sexuales a la vez. Antes se les conocía como hermafroditas, pero ya no se usa ese nombre porque ahora es usado para ciertos animales y plantas. Puede haber, según la OMS, hasta 50 combinaciones diferentes en los que los cromosomas pueden expresar intersexualidad. Y alrededor de una en cada 100 personas es intersexual. Luego sigue la Q, que es queer, de una palabra en inglés que actualmente ya está en español como queer, así tal cual como suena. Y estas son las personas que rompen con los roles establecidos por los géneros binarios. Es decir, no se identifican con el género masculino o femenino. Existen variaciones de géneros no binarios que pueden ser a la vez heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales. Algunos ejemplos son género fluido, que son las personas que por ciertos periodos de tiempo se perciben a sí mismos como una mujer y por otros como un hombre. El demigénero, que sienten que tienen características parciales de algún género sin realmente identificarse con él, como el demichico o demichica. Las personas agénero, que sienten no pertenecer a ningún género, y de esta forma hay una lista muy extensa de combinaciones que merecería su propio video, pues es un tema muy extenso y también interesante. Lo importante es que te quedes con la idea de que lo queer
rompe con los géneros binarios femenino y masculino. Luego, las personas asexuales son personas que su orientación sexual no va dirigida hacia ningún sexo. Y hay dos tipos de personas asexuales. Las que sí sienten un impulso sexual. Estas personas solamente practican la masturbación porque al final de cuentas su impulso sexual no va dirigido a ninguna persona. Y las personas que de plano no sienten ningún impulso sexual, entonces por lo tanto tampoco les gusta ninguna persona. Después están las personas pansexuales, que son las personas que realmente sienten atracción a personas específicas, sin importar su género ni su sexo. Por ejemplo, un hombre pansexual puede sentir algo por una mujer, pero por el hecho de ser ella, sin que realmente le importe el hecho de que sea mujer. De igual forma podría sentirse atraído por un hombre, pero solo por el hecho de ser ese hombre en específico, no porque sea un hombre. Después están las personas demisexuales, que no sienten atracción sexual a menos que ya haya generado lazos afectivos y por lo tanto tampoco es independientemente del sexo. Mientras haya generado ese lazo, no importa si es hombre, mujer o cuál género esta persona se identifique. Y después están las personas sapiosexuales, que son las personas que se sienten atraídas por la mente e inteligencia de las personas sin importar de nuevo su sexo. Aunque a diferencia de las anteriores, no les importa tener una relación afectiva que ya hayan forjado, ni que sean ciertas personas para sentirse atraídos por ellas, mientras cumplan ciertos requisitos intelectuales que a ellos les gustan. Y es muy importante recalcar que la diversidad sexual es normal, que el reprimirla no la anula, solo la oculta y perjudica el estado emocional y psicológico de las personas que la viven. Por eso, papás, maestros, si se acercan con ustedes y tienen el privilegio de que sus hijos, sus alumnos les tengan confianza y les comenten si sienten confusión, si se sienten de alguna manera, pues es muy importante que escuchen, que pregunten cómo se sienten, por qué se sienten así, cuándo lo descubrieron, desde cuándo. No sé, todas las preguntas que validen también sí, claro. cómo se sienten, no que los juzguen. No que los juzguen o que de plano así como que nieguen así de, no, eso no existe, porque eso es muy común. Es muy común, sí, que digan que eso no existe o que es la moda o que... Porque al final de cuentas lo que quieren es conocerlos más a sí, ellos, claro. Y que ellos también se conozcan más. Sí, y aunque no sean tus hijos, si eres profesor, por ejemplo, y se te acerca algún joven, ¿verdad?, que necesita apoyo, pues qué mejor que uno pueda orientar de una manera no solo amorosa, sino también con información para generar esa confianza, para fortalecer la confianza que existe entre maestros, alumnos y sobre todo entre padres e hijos. Uh-huh. Y en especial para que se sientan apoyados, que no se sientan solos. O que se acerquen o perdidos. o que se acercan con personas que pues realmente las pueden malinformar o desorientar más. Uh-huh. Y en esta época, bueno, pues afortunadamente existe el reconocimiento de la posibilidad que todos los seres humanos tenemos para asumir y expresar la sexualidad. Y lo menos que podemos hacer es respetar. Aunque a veces no se entiende esta diversidad, pues lo que hay que buscar es informarse y dejar de anclarnos en paradigmas pues que ya están pasados o que no son funcionales para esta época contemporánea. Es por eso que es de vital importancia informarnos y aprender para cultivar en nuestro propio ser una mirada más empática hacia cualquier persona, ya dejando de lado su sexo o su género, sino también su nacionalidad, su posición, etc. Si creamos una sociedad más respetuosa, es posible vivir mejor. Además, bueno, yo creo que sí es importante que si no sabemos qué decir en el momento, solo escuchemos, abracemos, por ejemplo, si son nuestros hijos, los podamos abrazar con mucho cariño, con mucho respeto. Y si no sabemos algo, decirles, oye, vamos a investigar juntos más sobre eso, ¿qué te parece?
¿no? Claro. Ujú. Y bueno, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Te agradecemos que podamos estar cambiando juntos estos paradigmas, develar estos tabús. Y la información, como siempre, está en la caja de descripción. Hasta luego. Gracias.